El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha vuelto a convertirse en noticia, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de su última aparición en televisión. Entrevistado por Joaquín Castellón para su programa, Baltasar Garzón no ha dudado en cargar contra los sectores más ultras de la judicatura, en cargar contra las actuaciones del juez Peinado y del juez Hurtado, y en denunciar al expresidente Aznar y a la derecha mediática, de ser los propulsores de los bulos y la desinformación, a raíz del 11M. Una cosa es hablar de la justicia, otra de los jueces, y como cualquier funcionario pueden cometer delitos y pueden prevaricar. Y eso no es criticarlos, es reconocer una realidad. En la última parte de que los jueces elijan a los jueces, desde luego no estoy de acuerdo si es exactamente eso lo que ha querido decir, porque reinaría aún más el corporativismo dentro de los jueces. Hay que diseñar un mecanismo de selección del Consejo General del Poder Judicial, que es quien elige a los jueces, para que estén equilibrado lo que es la representación de un órgano político en la sociedad española, que hoy por hoy responde a cuotas de partido. Por tanto, se puede corregir la elección del Consejo General del Poder Judicial, y se debe de hacer, y luego la selección de los jueces también, y creo que se ha presentado hace poco una proposición de ley. Debe de corregirse el sistema de oposiciones con criterios estrictamente memorísticos. No es un buen sistema. No hay... Los jueces tienen que tener credibilidad, tienen que saber desarrollar su función. Quien sale de la escuela judicial no está preparado de esa manera. No hay control de calidad, no hay ni examen psicológico, no hay un conocimiento de lo que es la administración pública. Debería de pasar por cada uno de los estamentos, como en otros países existe, para tener esa comprensión de que es un servidor público y no creerse que es la autoridad en sí misma, con lo cual se pone por encima de los demás y simplemente son administradores de justicia. ¿Muchos jueces se creen ese papel, que están por encima de los demás? Yo creo que sí. No tengo ni estadística ni probablemente nunca pero diría... Ha estado allí, ha hablado con muchos jueces, conoce a muchos. Nunca dirían la verdad quién está en esa posición o no, pero si hacemos un análisis a lo largo de los años y la historia, hay demasiados ejemplos, y lo más preocupante es que las nuevas promociones, yo recuerdo, creo que fue en 2021, que una de las candidatas que ya habían aprobado y que dio el discurso número 1 de la promoción, en el discurso de aceptación del nombramiento, llegó a decir: nosotros la autoridad judicial. No, son administradores de justicia. El titular del Poder Judicial lo dijo: no, nosotros el Poder Judicial. No, el titular del Poder Judicial es el pueblo. Según la Constitución, no son los jueces. ¿Esa actitud puede venir por esa idea que hay de que los jueces son habitualmente de clase alta porque son los que se han podido pagar una carrera, los que han podido estar también después estudiando durante bastantes años para poder acceder a la magistratura? Esto que ahora mismo el Partido Socialista el otro día dejaba ver cuando intentaba hacer este cambio del reglamento. Fíjese que cuando la ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentó promover esa reforma, ya recibió alguna crítica, pero sobre todo posteriormente, cuando en su papel de fiscal general del Estado propuso una modificación, por ejemplo, de quienes preparan oposiciones, que hubiera un listado, que se conociera, que se establecieran unas reglas, que se establecieran unas becas, pues sufrió una demanda judicial. Ahora es una proposición de ley lo que se promueve. Efectivamente, se tardan varios años. Yo tardé 2 años en hacer las oposiciones y hoy normalmente se tardan 4 o 5 años. Cuesta dinero, hay poco control o ningún control sobre quiénes preparan, cómo preparan. A veces se han utilizado... Los famosos sobres. ¿No? Y a veces se han utilizado las propias instalaciones
de juzgados y tribunales para preparar oposiciones. Eso lo sabemos todos los que estamos ahí. Sin embargo, no se ha querido establecer una normativa y unas reglas exigentes. El Consejo del Poder Judicial tiene la obligación y la responsabilidad de entrar en ese ámbito. Lo mismo también en el ámbito de la Fiscalía, los organismos de control correspondientes. Tiene que haber transparencia y preparación, y de esta forma los jueces, las juezas, los funcionarios en general de la administración pública se ganarán la confianza de los ciudadanos. No debe de operar el miedo, sino la confianza, y esa confianza se obtiene cuando cumplen estrictamente. Ahora hablaremos de la credibilidad de los jueces, pero usted dijo en 2022 que todavía hay una parte de la justicia que está anclada en el franquismo. ¿Lo sigue creyendo? Hay muchos jueces que, precisamente por la forma de selección, que sigue siendo la misma que antes del advenimiento de la democracia, siguen creyendo que tienen esa posición prevalente de autoridad y como en un estrato superior. ¿Pero usted cree que todavía hay parte de la judicatura que está anclada en el franquismo? Sin lugar a dudas, sí. En algunos casos sí, porque las actitudes ahí las tiene. Por ejemplo, en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 hay bastantes o muchos jueces que han recibido ya planteamientos, demandas, querellas, etcétera, y no la cumplen. Siguen aplicando una doctrina del Tribunal Supremo que curiosamente se estableció cuando se investigó y se me juzgó por la investigación de los crímenes franquistas. Y a pesar de la absolución, se estableció que no se podía investigar y se dieron unas pautas. Bien, de entonces a ahora hay una nueva ley. La pregunta es por qué los jueces no cumplen esa ley. La Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos hace su trabajo. Los jueces tienen que hacerlo. Hay algunos que sí. Aquellos que no lo hacen es porque no quieren hacerlo y porque están incumpliendo la ley. Y eso es grave. Quiero que vea otro extracto de la entrevista del otro día al Gran Wyoming. Otra frase que nos dijo y que nos impactó. Escuche. Por primera vez, desde que yo existo, se acepta la mentira como una moneda de cambio. Esto no era así. Es decir, que la manipulación se hacía, pero se detectaba y la gente pues tenía cierta prevención. Ahora no. Ahora la mentira vale tanto como la verdad y entonces el mundo ha cambiado en ese sentido radicalmente. Pues no me acuerdo el ponente. Es una frase durísima. Que ahora la mentira vale tanto como la verdad. Incluso se podría decir que la mentira vale más que la verdad. ¿Siente que eso está pasando ahora? Bueno, yo creo que no es que creamos las mentiras. Es que no interesa conocer o creer la verdad. Es importante este matiz. Sale más barato sencillamente no hacer ningún tipo de exégesis, ni conocimiento, ni aproximación, sino sencillamente optar por aquellos bulos que ideológicamente nos apetece oír o incluso van en línea de lo que algunos piensan. Normalmente es la extrema derecha la que tiene esos movimientos y esa posibilidad, y yo creo que la fuerza de implantar ese sistema de bulos, y por tanto, como no hay ni siquiera posibilidad por la avalancha de noticias y de falsas noticias, de fake news, ni siquiera se preocupan en indagar. Y cuando se indaga y se demuestra que es mentira, no interesa esa verdad. ¿Usted se ha tragado algún bulo o se ha visto en la de tener que estar diciendo a sus familiares no, mira, esto no es verdad, incluso lo estoy viviendo yo y sé que esto no está pasando así? Así. Históricamente, claro. Lo que pasa es que la gente que está en tu entorno, sean amigos, sean conocidos, sean familiares, saben lo que te afecta y saben si es verdad o no, pero yo tengo unos cuantos. Muchos han sido. Yo me acuerdo ya hace tiempo cuando estaba yo investigando como juez central número 5 el caso de los GAL, cuando en 1995 salió una especie de determinadas personas desde el Ministerio del Interior de que me habían pagado un viaje de placer a República Dominicana con fondos reservados. Bueno, tuve que pasar toda una noche
recopilando las facturas, llamando a Dominicana para que me dijeran, oiga, mándenme la copia de las facturas que pegué, y de esa forma conseguí durante toda la noche que a las 7 de la mañana las principales cadenas de radio sacaran lo que había sido un bulo, pero luego vinieron muchos más. Vino, por ejemplo, el 11M, que es el más grave y grande bulo que se ha producido en España, sobre todo porque fue en contra de las víctimas, dando a entender que era ETA la responsable de los atentados. Voy a recordar y que en no ese momento Al-Qaeda. usted fue a primera hora el que llamó Sí. a un político muy conocido para decirle: esto no es Al-Qaeda, esto es ETA. Al revés. Perdón, No esto no es es ETA, ETA, esto es Al-Qaeda, perdón. Sí, se lo dije a Alberto Ruiz Gallardón, que a la sazón era alcalde de Madrid. Bueno, era evidente, los que conocíamos investigaciones y demás, era obvio que no iba a ser ETA, pero es que algún periodista o comunicador llegó a decir incluso que yo era el responsable del 11M. Tan tranquilo se quedó y sigue todavía en antena, ¿no? Y con un bulo detrás de otro. Pero uno más próximo, por ejemplo, cuando se planteó el nombramiento, la impugnación del nombramiento de la fiscal de memoria democrática, uno de los argumentos últimos aceptados por determinados componentes del Consejo Fiscal, el sector conservador y ultraconservador, y en el Tribunal Supremo se aludió a que yo era presidente de la fundación que lleva mi nombre y que mi despacho prácticamente llevaba asuntos de memoria histórica y que entonces había incompatibilidad. Bien, un año antes de estos hechos yo había dejado de ser presidente de esa fundación y nunca ha habido una interferencia con mi despacho, y desde 2017 no llevamos ningún tema relacionado con memoria democrática. Y eso se puso de manifiesto, y a pesar de eso siguieron adelante, siguieron hasta sentencia, y después incluso todavía siguen planteando en un bulo. Por tanto, concluyo, es muy grave el tema de los bulos, pero es muchísimo más grave cuando esos bulos pasan a formar parte de un proceso judicial o determinan la iniciación de ese proceso judicial, porque entonces es todo en cadena, perjudican, producen daño a la fama, a la ecuanimidad, a la propia democracia, y finalmente quedan en nada. Ahora le iba a preguntar por esto, pero quería un momento personal. Si alguno de estos bulos le ha dolido de verdad, le siguen doliendo, porque usted es el hombre, pues, como decía Pilar Urbano, que veía amanecer. Tenemos la imagen de tipo duro, que se ha enfrentado a todo. No, a mí me dolió especialmente el del 11M. Incluso yo comparecí en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados y después tramité asuntos. Seguro que se acordará de aquel famoso ácido bórico, ¿bien? Y cómo se quería utilizar para demostrar que era ETA. En una tarde, solo en una tarde, porque me coincidió que estaba de guardia, desmontamos toda esa historia. Los ataques que yo recibí fueron demoledores, pero me dolió porque eran las víctimas. Era tal gravedad los atentados de Madrid y cómo se menospreció a las víctimas y a determinadas víctimas en particular, como de segundo o de tercer nivel. Es terrible. Realmente es una vergüenza para un país democrático, y quien auspició esas teorías de la conspiración tienen una gravedad muy, muy, muy grande y todavía sigue pendiente. Te pediría nombres. Bueno, el primero fue José María Aznar, ¿no? Muchos periodistas que hacían sesudos estudios de investigación y decían, y teorías conspiranoicas en las que, nunca mejor dicho, por el programa también, de que habían sido los servicios de inteligencia, tal. Es decir, algo que si profundizabas puede suceder en una película. Y hay películas mejor hechas que esa teoría, ¿no? Pero que si te paras a pensar mínimamente te das cuenta de que es una inconsistencia total. Hoy, desgraciadamente, estamos a otros niveles y con otros ropajes viviendo una época similar. Vaya. Sí. Ya que va a decir que diferente, no similar. No, similar, salvando las distancias, he dicho, entre lo que es
unos atentados terroristas y lo que está sucediendo en este momento en algunos juzgados donde se incrimina con base a bulos a la mujer del presidente del gobierno, que te puede gustar o no te puede gustar el presidente del gobierno, es político, es el dirigente que nos está comandando en este momento al pueblo español como presidente del gobierno, pero que eso no te autoriza a hacer un acoso y derribo de esa persona, como también está sucediendo con el fiscal general del Estado. Y no me importa decirlo, y aunque sea el Supremo y el instructor que está investigando, toda esa investigación es nula. El allanamiento, y utilizo no la expresión latinoamericana de entrada y registro que se dice allanamiento, realmente es un allanamiento. No se respetaron las garantías. Por decencia siquiera, aunque no es obligatorio según la ley, pero tratándose del fiscal general del Estado, ¿cómo el magistrado instructor no estuvo presente? Porque se pueden presentar infinidad de incidencias en un registro. Por ejemplo, se presentaron. Una semana después, acotó, primero fueron 8 meses, y después, una semana después, sin argumento de ningún tipo, dijo no, 8 días. Bueno, eso se hubiese resuelto allí. Había documentación que el que tiene que valorarla es el juez. La UCO, hemos santificado a la UCO, yo no sé hasta dónde va. La UCO hace su trabajo, pero por ejemplo ahora en la instrucción ni siquiera le permite ir a ratificar los informes que él dice que son periciales. No, no son periciales, son meros informes policiales que tienen que ser ratificados y muchas cosas más. Es decir, hoy hemos visto la ampliación de la investigación de forma desmesurada. Primero, el Tribunal Supremo, la Sala de Admisiones, dijo solo el correo tal. Y hoy o ayer conocemos que de nuevo el instructor, quebrantando ese acotamiento de la sala, dice no, la nota informativa que salió y también la denuncia. Una denuncia nunca forma parte del secreto sumarial. Usted tiene la denuncia en su mano, una querella, y si quiere la publica. Después, cuando forma parte del proceso, el juez tiene que especificar claramente lo que ocurre, y lo que no puede hacer es hacer una instrucción parcial dirigida desde el primer momento contra personas determinadas. Eso es contrario Pero fíjese, al derecho me pone como más elemental de las personas que están sometidas a investigación. Y hace muchos años tenía otro nombre. ¿Pero qué nombre tenía? Derecho penal del enemigo.